Hola, ¿qué tal? Hace poco nos escribía un amigo, un lector de Así Prensa, señalándonos que le parecía muy importante que ayudáramos a entender mejor cómo el hombre está compuesto como una realidad integrada de alma y cuerpo, de una realidad única, y cómo existen muchas tendencias que hoy en día separan completamente estas naturalezas del hombre y que terminan cayendo ya sea en una especie de adoración o de culto, aunque no se le llame así, pero que termina siendo de verdad un verdadero culto al cuerpo, a lo físico, a lo material, a lo tangible, a lo que pasa. O por el otro lado se cae en una espiritualidad que ignora completamente lo corpóreo y que ve el espíritu como una fuerza, una energía, un eón, un rayo, un trueno, que es algo que está como encerrado en el cuerpo, de donde el cuerpo es una especie de recipiente temporal que está próximo a ser eliminado y que hay que utilizarlo simplemente como una especie de transporte, como se utiliza un vehículo, porque es ajeno a la dimensión humana, ¿no? Este querido amigo nos decía que era importante volver a la visión del hombre que nos trae la fe, que nos trae nuestra propia fe, a partir precisamente del hecho de que nuestro Dios, el Dios que se nos ha revelado como hombre, es decir, ha querido revelar la naturaleza humana. En realidad, el hombre tiene estas dos dimensiones, esta dimensión corpórea y esta dimensión incorpórea. Pero para ser más precisos, como señala incluso el mismo San Pablo, el hombre es una unidad bio-psico-espiritual, es decir, podríamos distinguir hasta tres dimensiones, ¿no? Ojo, en la Edad Media había una herejía que decía que el hombre tenía dos almas. El hombre no tiene dos almas, ¿no? Tiene un solo espíritu. Pero hay que distinguir la dimensión anímica de la dimensión propiamente espiritual, y por eso es que se habla del hombre como una realidad bio-psico-espiritual, y por eso es que también San Pablo en uno de sus pasajes dice que todo vuestro ser, alma, espíritu y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la integridad del hombre. La parte biológica es obvia, es nuestro cuerpo, es nuestra realidad física tangible, compuesta por todo aquello que puede directamente conocer la medicina o la anatomía o la biología. Y la parte anímica es aquella parte que no es propiamente la dimensión espiritual, pero que sí es la parte no tangible, la parte precisamente anímica. De ahí viene el término ánima, latín de alma, ¿no? Es aquello que anima al ser humano. Nuestra psique, nuestra inteligencia, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo eso forman parte de lo que podríamos llamar el alma, y luego está la dimensión espiritual. Muchos autores espirituales, por ejemplo, hablan simplemente del alma y del cuerpo, se refieren a estas dos dimensiones. También dentro de la tradición cristiana es posible entenderlo así, pero recordemos que incluso los autores espirituales que hablan del alma y cuerpo y nada más, ¿no? Y no hacen esta distinción que hace San Pablo, alma, espíritu, cuerpo, reconocen, como Santa Teresa de Jesús o como San Juan de Ávila, por ejemplo, que existe una dimensión profunda que ellos llaman el hondón del alma, ¿no? O la morada interior, es decir, esa parte del alma donde el ser humano se encuentra con Dios y donde no solamente se encuentra con Dios, sino que está la huella de Dios. Y que esa dimensión es una dimensión particularísima, ¿no? Es justamente la dimensión que hasta Santo Tomás de Aquino llama el alma espiritual, es decir, la parte del ánima que está reservada solamente por Dios y solamente para Dios. Allí está la huella que nos ha dado la imagen divina, ¿no? Y precisamente esa es una dimensión que solamente se nutre de Dios, que no se puede nutrir de técnicas de yoga, de técnicas de Feng Shui, de técnicas de Reiki. Nada de eso satisface esa dimensión última, ese rincón escondido, ¿no? Que es precisamente el alma espiritual, la parte más profunda del hombre, o el espíritu. Solamente lo satisface Dios, y esa dimensión es la que le hace exclamar a San Agustín
en el inicio de sus confesiones, porque me creaste, Señor, para ti, y mi alma estará inquieta mientras no descanse en ti. En otras traducciones dice, mi corazón estará inquieto mientras no descanse en ti, ¿no? Pero en general podemos decir que existen estas dos dimensiones, una tangible, física, y una intangible, ¿no? Como bien señalaba nuestro lector, sería bueno comentar por qué es importante que nosotros entendamos que no podemos comprender estas dimensiones, la tangible y la intangible del hombre, como dos dimensiones separadas. El hombre es una unidad profunda, bio-psico-espiritual, una unidad profunda. Y esto para nosotros es una realidad ni siquiera revelada, por supuesto, ha sido revelada por Jesucristo, que se ha hecho hombre. Imagínense, Dios ha podido escoger miles de formas de salvar al hombre, pero escogió una específica, que es la de hacerse hombre, de un Jesús que cuando resucitó adquirió nuevamente el cuerpo y se lo reveló como tal a sus discípulos, ¿no? Dadme de comer, toquen si quieren mi cuerpo, vean que un espíritu, un fantasma no tiene huesos y carne como tengo yo, ¿no? Pero precisamente resulta importante comprenderlo no solamente por nuestra fe, sino también por la experiencia práctica. Nosotros sabemos que una persona que está atiborrada de comida y de bebida no puede rezar bien ni puede utilizar bien sus facultades racionales, ¿no? Una persona que está deprimida o iracunda va a tener no solamente dificultades para rezar y recogerse, sino que también probablemente tenga consecuencias físicas, dolores de cabeza, la úlcera péptica, por ejemplo, que todos los médicos reconocen que tiene un origen emocional, emotivo, y así. Y también nosotros hemos visto más de una vez, hemos pronunciado tal vez la expresión, la hemos escuchado ciertamente, de decir, mira, esa es una persona que no inspira confianza, es una persona que se la ve sucia. Y lo decimos incluso de personas que pueden estar bien vestidas y bien perfumadas, pero es que la impureza del espíritu, ¿no? Espíritus decaídos, faltos de oración o muy empecatados, muy ensuciados en el pecado, transmiten una sensación de suciedad, una sensación de opacidad más allá de lo meramente físico y psíquico. Entonces es importante que entendamos esta unidad para no caer en lo que advertía ese gran apologista cristiano C.S. Lewis, que decía, normalmente el demonio envía los errores y las herejías en duplas o en pares, ¿no? Para que una persona que se esfuerza por escapar de una de ellas termine cayendo en la otra. Y así hoy en día, cuando se separan artificialmente estas dos dimensiones del hombre, la dimensión física de la dimensión no física, de la dimensión anímico-espiritual, nosotros vemos que o se cae en un culto desesperado al cuerpo, que no tiene precedentes en la historia, en lo que se gasta no solamente en satisfacer las necesidades físicas, en complacerlas, sino también en la estética, ¿no? Y por otro lado, muchas veces las personas que quieren escapar de esta carnalidad, de esta dependencia del placer, del comer, del bienestar, de la satisfacción, del gozo, terminan cayendo en una espiritualidad que ignora y niega el cuerpo. Espiritualidades New Age, desde el Feng Shui hasta el Reiki. Todos hablan de lo físico, de lo material como algo ajeno al cuerpo, como lo que importa es una energía vital, un eón que nosotros tenemos, donde el cuerpo simplemente funciona como una especie de recipiente temporal que no sirve más que como preparación del tránsito de esta energía, de este fuego interior, de esta parte de Dios, de esta porción de Dios, ¿no? Entonces, una vez más, las herejías vienen en pares frente a un espiritualismo completamente desarraigado de la naturaleza física del hombre. Tenemos un materialismo exacerbado. La única manera de superar estos dos escollos que se rechazan y se atraen mutuamente como dos imanes gigantescos, está en que nosotros nos reafirmemos en nuestra visión del hombre cristiana, nuestra antropología cristiana, donde Jesús mismo, al hacerse hombre, ha sido el gran revelador de esa dimensión. Somos una unidad biopsicoespiritual que, así como necesita
cuidar del cuerpo, necesita nutrir el alma con la verdad y el espíritu con Dios. Que tengas un buen día.